Muchas gracias, Antonio, y Carmen, por, por tus sentidas palabras, y como bien sabes, aquí estamos por amistad. Si la gente piensa que el mundo anda solo por dinero, evidentemente no es el caso. Y esa ha sido una equivocación recurrente a lo largo de la historia. Así que la amistad que decían los antiguos, que es un sentimiento muy de los más nobles que hay, la filia, los griegos, es lo que mueve muchas veces a hacer actos como estos, apariciones e intervenciones sobre algunos temas. Yo esta noche también quiero dar las gracias al Ayuntamiento por sostener estas jornadas y a Carmen, la concejala, y voy a procurar ser breve, unos 3/4 de hora de exposición y luego un diálogo. Bajo este título tan así, en realidad yo voy a hablar de un tema concreto que quizás lo tenía que haber formulado así y hoy habría más gente, pero esa gente a lo mejor sería también más problemático. Voy a hablar de un tema muy actual que es el racismo. Entonces, quiero decir, no me voy a ir, voy a hacerlo algo académico para que vean, lo voy a entroncar con mi disciplina y luego ya voy a entrar en materia que es los problemas del racismo contemporáneo porque están desenfocados. Yo entiendo como académico que están desenfocados en la prensa, incluso la mejor intencionada. Y como yo sé que ese es un tema que nos preocupa a todos, y en estos días también preocupa aquí en Castel, pues yo lo voy a abordar. Para empezar, me iré guiando con unas diapositivas para amenizar el... Ah, si es que consigo hacerla pasar. Ah, voilà, ya está. Tengo que plantear qué es la antropología social y cultural. Bueno, porque algunos de ustedes se preguntarán, Antonio acaba de decir, es una disciplina hecha de fragmentos, es una disciplina hecha de que trata todo y nada, hemos sido acusados de todo. Bueno, sintéticamente, la antropología es hija del siglo XVIII, del siglo de las luces. Y en el siglo de las luces, los dos principales motivos que tenían los filósofos, era la curiosidad, es decir, conocer, y no poner límites al conocimiento. Es decir, saltaban de la biología a la zoología, de la zoología, todavía no se había abierto este campo de la especialización que hoy día nos come por todos lados. Tú le preguntas a un profesor de historia especialista en un determinado tema y le preguntas por otro de la misma época y te dice yo no sé porque yo no soy especialista. Es decir, hemos entrado en el mundo que Ortega, en la rebelión de las masas, llamaba el hombre técnico. Y entonces ese hombre técnico tiene repercusiones en el campo del conocimiento también. Ahora bien, la antropología quiere romper por eso es una disciplina insumisa, es una disciplina que en los países que evolucionan hacia regímenes autoritarios está siendo perseguida. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la Unión Soviética fue perseguida, en la China, la República Popular China fue perseguida y declarada ciencia burguesa, pero en la misma regla de tres está siendo perseguida por Erdogan en Turquía, que ha cerrado los departamentos de antropología. Yo pedí hace años a la rectora Pilar Aranda que llevase al grupo de Coimbra una protesta por la persecución y muerte de antropólogos en Turquía, y así sucesivamente. Quiero decir, es una disciplina insumisa. Para unos una disciplina, se la ha catalogado de disciplina colonialista, de disciplina burguesa, pero nada de eso encaja en la realidad de esta disciplina. Hay que decir que la Universidad de Granada, que es la que nos coge más cerca, y todas las de alrededor, hace 40 años no existía nada de antropología. Es decir, que todo se ha refundado a partir, incluso a mí ha habido una chica que me puso en el periódico Ideal, padre de la antropología en Granada. No es cierto, pero sí es cierto que en la época que yo empecé a hacer antropología, después de haber estudiado historia del arte, arqueología y luego historia del arte, fue en una época en la cual no había antropólogos.
Entonces, esto quiere decir que es una disciplina aquí, como vemos, que entronca en el siglo XVIII, pero que ha llegado muy tardíamente a nuestra sociedad, la sociedad española y la sociedad andaluza en particular. Es una disciplina científica, es decir, que quiere dar explicación humana a problemas humanos. Pero esa ciencia es relativa, es decir, siempre está el factor humano, que es un factor cambiante, por tanto no podemos ser una ciencia con precisión, una ciencia exacta, vamos a llamarla así, una ciencia, ¿no? Es una aspiración a ser ciencia, es omnicomprensiva del género humano, el holismo de la disciplina, quiere explicarlo todo, lo siento, pero aquí no hay límites, es decir, el único límite es el conocimiento, necesitamos explicarnos las sociedades humanas globalmente y no parcialmente, y en esto va en dirección contraria de donde va la sociedad contemporánea. Enfatiza lo social, la estructuración social sobre todo, y lo cultural, las áreas culturales, pero le otorga la supremacía al estudio del lenguaje simbólico. La antropología, sobre todo, se especializó en su momento en estudiar el mundo de la construcción simbólica de la sociedad. Si bien hay partes de la antropología que estudian la economía, estudian la política y todo esto, pero siempre enfatizando mucho lo simbólico. Es relativista, es decir, que busca la igualdad cultural, se desarrolla bajo el colonialismo, estudiando los negros de África, estudiando los indios americanos, estudiando los pueblos asiáticos, los pueblos agrarios, por ejemplo, los pueblos, la Alpujarra, los primeros antropólogos que hay aquí cerca, son gente que vienen, como Gerard Brennan, que eran medio antropólogos, a estudiar sociedades muy arcaicas, que entendían que comparada con su círculo de Bloomsbury, cuando él llega a la Alpujarra se encuentra que la gente dice que se intercambia en South Front Granada, que se intercambia monedas que han encontrado en una excavación y que hacen trueque. Entonces todo eso hace que efectivamente sea una disciplina surgida del mundo colonial, sobre todo británico y francés, pero al final acaba combatiendo el propio colonialismo. Son los antropólogos los que van a defender en la Unión Francesa, en la Commonwealth, en las organizaciones internacionales, a los pueblos indígenas y a los pueblos, llamémosle así, arcaicos. Es decir, que dentro de eso hay una evolución. Da voz a los sujetos estudiados, es decir, no cae sobre los problemas, sino que lo que hace es que le da la palabra a las personas para que las personas que son el dictado último de todo lo que estamos hablando, hablen ellas por sí mismas. Es decir, son mediadores, la antropología, y eso nosotros le llamamos reflexividad. Y solo se puede, y esto es muy importante, solo se puede ejercer científicamente en sistemas democráticos. La antropología no puede, ha sido prohibida y perseguida en todos los sistemas autoritarios. En algunos que podrían ser equiparados con autoritarios como México, la época del PRI, o como la Cuba actual, sin embargo, no llegan a ser sistemas autoritarios del género que fue, por ejemplo, la Alemania del Tercer Reich o la Unión Soviética, donde sí hubo una persecución cierta de la antropología tal como la entendemos nosotros. A partir de decir qué es la antropología, en líneas generales, yo voy a hablar del racismo. Y entonces, ¿qué es el racismo? Este es otro problema. ¿Y es el racismo un adormecedor, el antirracismo de conciencia? ¿Puede el racismo ser elegante? ¿Qué significa ser antirracista hoy? Bueno, el racismo ya sabemos que los medidores de cráneos, la gente que por el color de la piel rechaza al otro, todo lo que esté relacionado con la biología, pero esto no es el racismo, este es el gran equívoco. El gran equívoco es identificar hoy día el racismo con aspectos biológicos. Al principio de los estudios raciológicos, el tema físico era muy importante, luego lo veremos, pero al poco la mayor parte de los antropólogos se dieron cuenta
que ese racismo no iba hacia ningún lado. Estaban las ligas antiesclavistas, estaban toda una serie de cosas. Y entonces apareció otro tipo de racismo, que es el verdadero racismo, que es el racismo que yo he llamado elegante y que para entendernos le llamaremos racismo cultural, que es el más importante de todos y el que modela nuestras sociedades, el racismo cultural. Y dirán ustedes, bueno, a nosotros lo que nos dice es que ser racista es un señor que es de un color de piel, que lo meten en un sitio, en zoos humanos, que lo marginan por esto. No, el primer racismo es el racismo cultural, es el racismo lingüístico. El racismo lingüístico es el acento en la pronunciación de las lenguas maternas y cuando son aprendidas de segunda mano. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Arthur Gobineau, que luego veremos, es uno de los piezas fundamentales del racismo, que a mitad del siglo XIX escribió un ensayo sobre la desigualdad de los hombres y decía, el primer racismo es el racismo lingüístico, el que nos distingue a ustedes y a mí. Es decir, el tono, el énfasis, la manera, porque localizamos de dónde viene la persona, la localizamos. Si es alemán, habla alemán, pero no habla el alemán de Salzburgo, sino habla el alemán de los gitanos, de Rumanía. Si habla inglés, pero no habla el inglés que tiene que hablar, o si habla un español aprendido y dificultoso, con un acento que nunca se le va a ir a lo largo de su vida. Entonces, Gobineau decía que el primer racismo, el que nos permitía diferenciarnos a uno y otro, era la lengua. Como ven, voy en dirección contraria de lo que dicen los periódicos. Entonces, hoy día se ha producido, hay un buenismo de pronunciar continuamente que somos antirracistas, pero eso ha saturado el discurso sobre el racismo. Es decir, seguimos diciendo que somos antirracistas y hay quien dice en España que los españoles somos antirracistas por naturaleza, no somos como los ingleses o los franceses, pero en los pequeños círculos, en la mesa camilla, siempre aflora, en un momento determinado aflora ese odio racista o esa animadversión, yo no lo voy a llamar odio, esa animadversión hacia otras culturas o hacia otros individuos. Entonces, los periodistas, que no suelen ser santo de mi devoción, bueno, yo los comprendo porque viven hoy día en precario, y eso me da mucha pena, porque tengan que estar, los medios de comunicación están fatal, etcétera, etcétera. Pero es verdad que reducen, como tienen que transmitir una noticia sencilla, reducen estos problemas a buenos y malos. Entonces ustedes lo han visto aquí rápidamente, es decir, cómo circula una noticia, circula con una rapidez enorme, donde aparecen malos y buenos ya previamente, son los estereotipos. Entonces, si esto no hubiese ocurrido después de Torre Pacheco, probablemente hubiera tenido otra lectura, como ha ocurrido con aquel precedente, la capacidad de simplificación del discurso, incluso por razones buenísimas, es decir, querer combatir que cualquier cosa, pues se produce una reducción del discurso. Y eso la prensa, evidentemente, juega un papel. Y la inmediatez del discurso. Pero en el fondo de todo esto sigue habiendo una omnipresencia de los elementos biológicos, como veremos luego, aunque sobre la base principal de la cultura, como acabo de decir. Para la antropología, mi disciplina social y cultural, no la antropología forense, que es la que estudia los huesos, que esa es otra cosa de la que nos hemos separado totalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que los antropólogos sociales y culturales no queremos saber nada de la antropología forense, que me perdonen mis colegas de la Universidad de Granada, pero esto es un hecho generalizado porque los abusos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial han llevado a tabuar, a decir que no hay una relación entre biología y cultura. Porque si introducimos en la cultura la biología, inmediatamente nos aparece la palabra raza. Y entonces eso incluso en el lenguaje cotidiano se abolió y se sustituyó por otras como etnia, grupos étnicos, etc. Y bueno, para la antropología hay una supremacía de la pedagogía y de la ingeniería cultural. Es decir, de esto que estamos haciendo, es decir, transmitir directamente a las personas, pocas, muchas o regulares, y luego hacer ingeniería cultural. Eso quiere decir que tomas de decisiones que se hacen a niveles políticos con el asesoramiento de antropólogos. Esto se ha hecho sobre todo en Estados Unidos. Bien, empezaremos por el principio. Yo tengo un libro, como antes ha mencionado Carmen, que se llama Racismo elegante, de la teoría de las razas culturales a la invisibilidad del racismo cotidiano.
que ya apareció hace unos años y que está en vía de traducción al portugués. Y bueno, en ese libro me planteé estos problemas, no el racismo biológico, sino el racismo cultural. Yo fui al racismo cultural, porque yo estudiaba en Francia y en Francia el racismo cultural está al orden del día. Me acuerdo en el año 89 que estaba en un museo que ya ha desaparecido y entonces el señor que abría la puerta era un negro, el señor que estaba en la biblioteca era un portugués y un español y los investigadores todos eran pura raza, vamos a verlo así, con pedigrí francés. Entonces es que además era un edificio de 7 plantas y conforme iba subiendo, empezabas por el primero, te abrían los señores negros, llegaba a la biblioteca, te abrían los señores morenos, llegaba a las últimas plantas y te abrían los señores blancos y que vivían en la Défense. O sea que era realmente, estaba estructurado así. Entonces, aquí vemos a Arthur Gobineau, que era embajador francés, estuvo en Persia y estuvo en Brasil a mitad del siglo XIX, y él hizo ese ensayo que se llama Ensayo sobre la desigualdad de los hombres, en el cual decía, antes estaba diciendo, que el origen de la desigualdad es la mezcla. La mezcla es el origen de la desigualdad, que las razas degeneran en el momento que se ponen en contacto biológico. Este señor, que es el ideólogo, estuvo como embajador francés en Persia, acabo de decir, donde estudió el tema ario, evidentemente, y luego estuvo en Brasil, donde a él le parecía que la realidad de Brasil era degenerativa, porque Brasil era el ejemplo de país donde se mezclaba la gente. Había negros, había de tal, alemanes, italianos, había de todos los lugares, indios, indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, a él le parecía que la mezcla biológica producía degeneración y alertó contra este sistema. Este es el ensayo sobre el origen de la que apareció en 1853, sobre la desigualdad de las razas humanas, y que es muy poco leído, porque es un ensayo que no está, que debiera estar y ser analizado más. Yo tuve que, cuando me dediqué a estos temas, buscar una edición contemporánea en Francia y solamente encontré la edición de la Pléiade, que es una gran biblioteca, porque en realidad la gente dice de Arthur Gobineau, pero no lo ha leído. Y este es un problema, porque también dice otras cosas, también que pueden ser interpretadas de otra forma. Y este es Gustave Le Bon, que hizo un libro que se llama Psicología de Masas, también poco después, en 1880 y tantos, y que fue el que dijo que la gente cuando se junta como una masa se enfervoriza y es capaz de cometer las mayores villanías, es decir, linchar a un señor y luego quedarse tan a gusto y luego preguntarse qué hemos hecho, o las grandes heroicidades. Entonces alertó contra las masas, alertó contra que la gente se constituyese en masa, que si estamos aquí es un grupito de personas, pero que si estuviésemos 5.000 y un señor se pone histérico, entonces esa histeria, para bien y para mal, es decir, puede ser para una causa noble o innoble, se convierte en un motivo, y él alertó contra esto. Y este Gustave Le Bon también se dedicó a estudiar las primeras civilizaciones, y he traído aquí el ejemplo de este libro, La Primera Civilización, siempre sobre la base de estudiar las taxonomías, es decir, el estudio de los rostros. También le siguió ahí Friedrich Russell, el antropólogo alemán que se dedicaba también al estudio de las razas humanas. Todos ellos hacían una galería, por regla general, de tipos biológicos, clasificándolos y diciendo estos son así, estos son asados, estos son. Ahí hubo este señor que a mí me dijo una vez, fue a buscar una biografía suya en París, me dijeron, ¿es usted porque con la perilla, se llama Leo Frobenius y fue uno de los antropólogos que estudió las civilizaciones africanas. Fue nazi, como casi todos los alemanes, fue nazi, y Leo Frobenius fue traducido e introducido en España por Ortega y Gasset, que era un tipo muy raro. Y entonces Frobenius, sin embargo, revirtió estos argumentos y los convirtió en los contrarios, lo traigo aquí. Porque en lugar de decir que eran civilizaciones inferiores, él lo que dijo es que las civilizaciones africanas eran las civilizaciones superiores. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo un nazi dice que los negros son los que están
por encima y son el origen, el paideuma, es el origen de la civilización humana. Pues sí, señor, porque ahí tenemos a Leni Riefenstahl, que puso en Olimpia a los corredores negros y la fascinación por los nubas. Es decir, esta gente lo que buscaba era la raza superior, y este entendía que estaba en África, lo cual nos hace pensar que no todo lo que pensamos de cómo se divide el mundo entre buenos y malos es todo de la manera que la pensamos, que está lleno de paradojas. Entonces Leo Frobenius puso como antropólogo nazi que era, puso en el centro de todo, puso sin embargo a la civilización negra. Bueno, este Galton, que el tema de la eugenesia, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, que fue el momento a partir del cual ahí están esta gente que son unos degenerados. Entonces lo que tenemos que hacer es asociar sus tipos físicos, sus tribus, sus culturas con defectos morales y con el crimen. Y esto fue una corriente, sobre todo que surgió en Italia, pero en Inglaterra y Estados Unidos, que tuvo muchos practicantes que decían, bueno, es que el tipo físico es el que determina el que sea un criminal o no. Y era Cesare Lombroso, que era un señor que era socialista, el otro era nazi, pero este era socialista, el que en Turín le medía el cráneo a los bandidos y les decía, oye, pues este tipo es que tiene propensión a ser bandido o anarquista, también. Y este señor era prosemita y era socialista, pero sin embargo se puso a los anarquistas de enemigos y se puso a los bandidos de enemigos. Bueno, en Estados Unidos, estos son sacados de un libro que ahora no recuerdo ni cuál, pero se asocian en esta viñeta pues los tipos el nórdico alpino, el nórdico, el báltico, el dinárico, es decir, a determinadas actitudes y comportamientos raciales, e incluso a defectos como son el alcoholismo, la psicosis. Es decir, se va estableciendo tipos, razas, pero razas culturales, de alguna manera, porque todos son muy parecidos, como se ve ahí, asociados al alcoholismo o al crimen. Y entonces, claro, la pregunta que se hacen, o los negros, los niveles de delictividad de los negros. Entonces, el problema que se plantean es la eugenesia. Es decir, todos estos taraos, al final lo que hay que hacer es los discapacitados, los que son, hacerle una esterilización y entonces evitar que se reproduzcan, porque lo que queremos nosotros es llegar finalmente a un tipo humano bello, bien construido, etcétera, etcétera. Toda esta serie de cosas tuvieron mucho predicamento en los años 20. Y en eso colaboraron gente que se reclamaban como antropólogos, aunque fuesen antropólogos así iniciales, que vinculaban con la biología el tema. Luego, sin embargo, la antropología pronto se dio cuenta, la mayor parte, de que todo esto era un disparate. Y entonces los antropólogos fueron los primeros en formar la resistencia contra el fascismo y el nazismo. Siento decirlo porque mientras el Partido Comunista francés estaba paralizado por los pactos entre Stalin y Hitler, los antropólogos en el Museo del Hombre, que es este museo que hay en París, era este museo en París, se organizaron en una célula de la resistencia que fue desmantelada por los nazis y la mayor parte fueron ejecutados. Menos una señora, que ahora hablaré de ella, que está enterrada en el Panteón hace unos años, Germaine Tillon. Y entonces los antropólogos empezaron a darse cuenta que aquello de la raza no era lo suyo. Entonces, desde Estados Unidos hasta Francia, Paul Rivet, que formó parte, fue uno de los primeros, era americanista, director de ese museo que acabamos de ver, y fue uno de los primeros que formó el Comité de Acción Antifascista y de Vigilancia en Francia, con otros. Por tanto, fue un activo antifascista, huyó de París en una cosa rocambolesca, pasando por España, se refugió en Colombia y no retornó a Francia, la Francia libre, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Este era un gran antropólogo americanista y director del Museo del Hombre. La red del Museo del Hombre, a la cual se han dedicado ya muchos libros, era una red de la resistencia formada por anarquistas, monárquicos, antropólogos, todo alrededor de este museo que acabamos de ver, que era un museo de arte africano, de arte oceánico, etcétera, etcétera. Y este museo se abría por las noches para que los obreros pudiesen ir a la biblioteca, y se ha seguido abriendo hasta hace unos años,
con la ilusión de que el obrero cuando trabajaba necesitaba la noche para poder estudiar, una ilusión, pero bueno, ellos lo mantenían porque creían en que la cultura era así. Entonces la red del Museo del Hombre fue la primera red de la resistencia antinazi en Francia. Esto no lo demuestra el caso de la antropóloga Germaine Tillon. Germaine Tillon trabajaba sobre Argelia en la época y fue detenida por los nazis como miembro de la red y mandada al campo de concentración de Ravensbrück. Y entonces ella perdió la tesis, que era sobre los aurés de Argelia, lo perdió todo y fue mandada al campo de concentración con su madre. Y ella era joven, aquí la vemos ya de mayor, y escribió un relato sobre Ravensbrück que yo le sugiero, no está traducido al castellano, es una maravilla, donde ella aborda la siguiente situación. El día que yo no me pueda explicar lo que está pasando en el campo, ese día ya no seré persona. Y todos los días le explicaba a su madre lo que pasaba en el campo. Porque ella decía, cuando pierda la lucidez, ya, que es lo que querían los nazis, me convertiré en algo que no es humano. Entonces, Germaine Tillon hace pocos años, fue llevada al Panteón, una de las dos primeras mujeres enterradas en el Panteón de Hombres Ilustres de Francia, junto también al argelino Albert Camus. Y bueno, ella este es el de la derecha, es su féretro, y ahora está enterrada como uno de los ejemplos mayores de compromiso contra el nazismo en el caso francés. Yo tomé para un libro mío, perdón por la autoalusión, el título Deber de lucidez, hace años, porque precisamente Germaine Tillon hablaba de ese deber de lucidez en épocas tristes, como mucho más tristes que la actual, pero que podemos llegar allí, ¿no? Pero siguió habiendo antropólogos malos, ¿eh? Yo no voy a ocultar, ¿me entiendes? Yo no voy a edulcorar mi disciplina, y lo voy a poner por la vía de dos. Este monstruo, que se llamaba Georges Montandon, que era suizo, que primero estuvo en Rusia y fue pro-bolchevique, se casó con la hija de un miembro del Partido Comunista, del Partido Bolchevique, y fue bolchevique, y luego estuvo en Etiopía y fue antiesclavista, pero luego acabó llegando a Suiza, era médico, y en Suiza pensó que había un complot judío contra él, y entonces se le empezó a meter en la cabeza, como diríamos nosotros, y el Georges Montandon acabó siendo un tipo que fundó esta revista, L'Ennemi Français, que era una revista que cuando yo, ahora la he encontrado esta foto en internet, pero cuando yo estuve haciendo el libro no había manera. La Biblioteca Nacional de Francia me dejaban que lo consultaran, unas cosas ahí tremendas. Esa revista era una revista racial, una revista que hablaba de la etnia francesa. ¿Y qué era la etnia francesa para Montandon? No era una etnia racial, porque Francia era una mezcla de culturas. La etnia francesa era una etnia cultural, no era una etnia biológica. Esto era lo que era. Y este señor era tan pegado a los nazis que los nazis pidió la nacionalidad alemana, y las tropas de ocupación le dijeron que no se la daban, que se pasaba, era más nazi que los nazis. O sea, que es que el tipo era tremendo. Pero lo más grave de todo eso es que el tipo, como era un bribón, decía que él era un hombre sincero, desconfíen de todos los que dicen, no, contra la corrupción, somos los sinceros. Este era de esos, que decía que él era el bueno de la película y que todos eran unos corruptos, ¿no? Pero resulta que el tipo vendía el certificado de arianidad, es decir, certificado de ser ario, en su casa a los judíos que iban ahí. Él no preguntaba, le hacía un certificado y con eso se libraban, previo pago. Claro, la resistencia que hizo, que un día llamó a su puerta y lo ejecutó. Este es un ejemplo del cual los franceses no quieren ni oír hablar hoy día. Bueno, aquí en el Museo des Invalides hay aquí en el centro un folleto que dice cómo reconocer a un judío. Llegó a hacer folletos para que la gente cuando fuese por la calle dijese, ese es judío. Y decía, bueno, ¿qué método científico utilizó? Ninguno. Decía, por la máscara. Ustedes se imaginan lo que debe ser la máscara, ¿no?
Es decir, que tenga la nariz ganchuda, imagínate que tenga, que hable así con los brazos. Entonces era por la máscara, ¿no? Entonces yo cuando leí, el folleto está puesto en la vitrina de la Resistencia y de los campos de concentración en el Museo del Ejército francés. Y bueno, tenemos otro caso que también es tremendo, que es Jacques Cousteau, que formó parte de la red de la Resistencia, fue el jefe del espionaje del general de Gaulle, es decir, lo contrario del anterior, y este era un tipo que era un americanista que tiene numerosos libros sobre aztecas, mayas, quichés, olmecas, es decir, es muy conocido en el mundo del americanismo. Antonio, este libro igual lo tiene, o por lo menos te sonará, La vida cotidiana de los aztecas, de Jacques Cousteau. Pues este señor tuvo otro delirio racial, de racismo cultural. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues que de Gaulle quiso pactar con el FLN, el Frente de Liberación Nacional Argelino, la independencia de Argelia, y entonces él, que había sido el jefe de los servicios secretos de Gaulle, se volvió contra su señor, contra de Gaulle, e intentó matarlo, en un atentado que se llama el atentado de l'Étoile, en París. Y fue condenado a muerte, a la guillotina, y escapó de Francia. Y una vez que escapó de Francia, bueno, todo esto lo diré, se me ha olvidado decirlo. ¿Por qué reacciona así? Porque él había sido nombrado antropólogo y gobernador general de Argelia en la época de la guerra de liberación. Y entonces no entendía la decisión de Gaulle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se vuelve, en lugar de antijudío, se vuelve projudío. Es un libro, La larga marcha de Israel. Pero además él decía, si yo no soy judío, digo, pero como odio a los árabes, pues entonces me he hecho projudío. Aquí vemos al Prenda rodeado, cualquiera diría que es un antropólogo, ¿no? Con las gafas negras, embutido y rodeado de militares en Argelia, y hablando en Argelia, cuando era en plena guerra civil contra el FLN. Entonces aquí tenemos un ejemplo también, este es él, el de las gafas. Es decir, cualquiera se imagina así un antropólogo. Bueno, este señor volvió a Francia, fue rehabilitado en los años finales de los 70, se le concedió la Legión de Honor y pasaron un tupido velo sobre su historia anterior, incluso que había estado condenado a muerte. Entonces, yo hablo de esto porque no estoy en Francia. Racismo cultural. Bueno, de Alfred Fouillet nosotros también los tuvimos, y paradójico. Alfred Fouillet, este señor, escribió La psicología de los pueblos europeos, era un racismo cultural, como piensan los diferentes pueblos, y aquí en España, ¿quiénes asimilaron todo esto? No piensen que fueron la gente de derecha, más derecha, ni los fascistas. Los que asimilaron en la teoría de la psicología de los pueblos, como la teoría criminológica de César el Hombroso, fueron los progresistas, fue la gente de la República, fue Constancio Bernardo de Quirós, que era miembro de la agrupación al servicio de la República, y fue Rafael Altamira, que hace poco ha sido traído del exilio y enterrado en Alicante, en su localidad natal, con la presencia de los reyes. Rafael Altamira, que era un hombre que pasa por ser uno de los historiadores progresistas de España, sin embargo, cuando se hablaba de la raza cósmica, de la raza hispana y de todas estas cosas, él era máximo propagandista de estas ideas, es decir, que realmente practicaba el pobre de Altamira una suerte de racismo cultural. Esa corriente, como no era visible como la otra, pues se propagó, y en Le Havre todavía hay en Francia un instituto de psicología de los pueblos que ha pervivido en la época democrática en Francia. No voy a hablar más de eso. La verdadera lucha contra el racismo, además de Paul Rivet, empieza con este señor que se llama Frank Boas en Estados Unidos. Era alemán, fue enviado a Estados Unidos a medir cráneos, pero llegó un momento que dijo, ¿cómo yo asocio delito? ¿Por qué va a haber una relación entre delito y crimen? Y entonces no continuó por esa vía, y durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió, antes de la Segunda Guerra Mundial, no durante, porque él muere el año 42, cuando el ascenso nazi, sus libros son quemados por los nazis, porque él se convierte en un propagandista acérrimo de la relación entre la antropología y el antirracismo, la antropología y la democracia. Frank Boas. Es el padre, en cierta forma. Discípulos suyos fueron Margaret Mead
Papúa Nueva Guinea, escribieron muchos libros, Ruth Benedy, Raza y Racismo, que fueron distribuidos por el Servicio Secreto norteamericano. Hay que decir, las cosas son así. Es decir, esta gente, el Servicio Secreto norteamericano tenía una rama que se llama RB, la Organization of Service, Strategy Service, que es el antecedente de la CIA, dirigido por un señor que se llama Donovan, que se entendía muy bien con los rusos. Luego, cuando termina la Guerra Mundial, Donovan lo quitan de en medio y entonces crean la CIA, que es anticomunista. Pero Donovan se llevaba muy bien con los rusos, los soviéticos, y entonces la OSS se dedica a enviar folletos continuamente escritos por los antropólogos demostrando que la raza no existe o que tiene un papel menor. Ruth Benedy, una reunión del equipo, y todo eso se fue añadiendo a casos que interrogaban, como el tema de las castas, es decir, el tema de las castas indias. De buenas primeras, todo el mundo, y todavía hoy, se dio cuenta que la India está estructurada de una manera injusta. Es decir, nace en una casta, pertenece a esa casta, nunca te sales de esa casta. Como en buena medida los españoles. O sea, España es un sistema de castas. Hasta hace poco, ahora ya se ha permeabilizado. Es decir, pero ya decía alguna sociología francés, algún sociólogo francés dijo, he visto dos castas en el mundo, los indios y los españoles. De ahí viene la palabra casticismo, porque nosotros cuando dice Luis Dumont, cuando llegamos los portugueses y los españoles a la India, rápidamente le pusimos el nombre, castas. Dijeron, estos son castas, ¿eh? Y entonces nosotros tenemos toda una parafernalia que Miguel de Unamuno intentó desembrollar, pero que la lió más, porque no era un hombre dotado teóricamente, en su ensayo sobre el casticismo, y que seguimos embrollados en eso, porque nosotros hasta hace muy poco hemos sido también un sistema jerárquico de castas. Tú puedes ser pobre, pero eres noble. Eres pobre, pero noble. Pero no seas rico y plebeyo. Lo digo groseramente para que se entienda. Algo parecido a lo que ocurría. Y entonces, bueno, es otro tema que se metió también por ahí. Pero ¿cuándo empezó el combate contra el racismo realmente? La Segunda Guerra Mundial, acabo de decir. Y entonces la UNESCO se convierte en el organismo fundado por la ONU, la nueva organización internacional, que tendrá tres cometidos: el patrimonio, la alfabetización y la lucha contra el racismo. Y crean un departamento de antropología dirigido por un brasileño que se llama Arthur Ramos. Y ese departamento reúne a todo tipo de gente, soviéticos, franceses, en varias reuniones a lo largo, en Moscú, en París, etcétera, etcétera, para discernir qué es la raza. Porque los nazis, los fascistas, toda esa gente han hecho, los japoneses han hecho muchísimo daño. Vamos a ver si la raza existe. Entonces, la primera cuestión que hacen es que le encargan a Arthur Ramos, que es ese señor de ahí abajo, que averigüe si en Brasil, que es su país, hay racismo. Porque todo el mundo dice que allí no hay racismo. Es decir, que allí hay una sociedad mixta, tal y cual. Le encargan una gran encuesta. Entonces, lo que ocurre es que Arthur Ramos muere muy pronto. Tiene un tumor y muere tan pronto que no puede dejar una obra. Él era especialista en pueblos negros de Brasil y no puede dejar una obra así. Entonces, aquí, en esas reuniones aparecen muchas figuras, hay incluso figuras, algún hispano mexicano, como Juan Comas, que participan en esas reuniones sobre el racismo. Pero sobre todo hay una figura emergente que todavía no ha publicado ni un solo libro, que es este antropólogo Claude Lévi-Strauss, el cual ha estado en Brasil, era judío, ha huido de la Francia de Petain, ha huido de los nazis, se ha instalado en Estados Unidos y ha hecho un trabajo de campo de un año en las tribus amazónicas más perdidas. Él quería ver el hombre primitivo total. Y entonces dice, ¿dónde están las últimas? Los tupí guaraní, los nambicuara, los cadubeo. Entonces hace ese trabajo. Entonces este señor, que ahí lo vemos de joven en la Amazonía y ya de mayor, pues va a ser el verdadero hacedor de la teoría actual y de la problemática sobre el racismo. La UNESCO
como tiene un prestigio que va subiendo, le encarga dos lecciones, una sobre raza y cultura y otra sobre raza e historia. La de raza son dos piezas maestras que además va a contracorriente, porque la UNESCO quería que hiciese, él había sido líder de los estudiantes socialistas en la Sorbona antes de la Guerra Mundial, y entonces piensan que este señor debe hablar como un socialista y como un judío. Y él no, él dice, vamos a ver, esto del antirracismo es para tranquilizar nuestras conciencias, porque no sabemos lo que es la raza. Y entonces seguimos in albis, es decir, seguimos sobre el tema y hay que investigar mucho más. Claro, en esa conferencia, que ahí tenemos la foto, el auditorio se quedó estupefacto, es decir, no esperaban eso, no esperaban de un socialista y un judío que les dijese que el tema de la raza estaba irresuelto, que estábamos haciendo una política para satisfacción nuestra, como yo decía al principio, pero que el tema estaba sin resolver. Ese folleto es muy recomendable. Luego, en la misma época, hay países que ya experimentan desde la Segunda Guerra Mundial con el tema antirracista. Es el caso de Cuba. En Cuba, Fernando Ortiz trabaja sobre los negros brujos y al principio lo relaciona con el AMPA, con el delito. Este libro de la izquierda que ven allí, de la izquierda suya, ese libro es inencontrable en Cuba, porque ese libro al principio es lombrosiano, es decir, relaciona delito con pertenencia con ser negro, pero los dos siguientes se da cuenta que esto es mentira, y entonces los dos siguientes sí están editados en La Habana. Es decir, hay una evolución en el tipo que se vuelve, Fernando Ortiz se vuelve totalmente antirracista. Aquí lo vemos. Y ahora hemos publicado en la Universidad de Granada, yo fui a presentarlo a La Habana hace 2 años, este libro, El engaño de las razas, que es un libro ya del año 46, donde él resume su teoría sobre por qué el tema de las razas es un engaño, las razas biológicas, pero apunta al sitio donde yo le he dicho del principio de la charla, las razas culturales. Ahí está el problema, las razas culturales. Es decir, ¿por qué los franceses son raza? Pero raza porque hablan el francés que tienen que hablar y porque tienen la cultura que tienen que hablar y se ponen en un nivel superior. ¿Por qué los españoles en relación con los mexicanos hacen lo mismo, etcétera, etcétera? Entonces, ya voy a ir de aquí a poco terminando. Realmente, el gran parteaguas en Francia, cuando se le ha caído los pelos del sombrajo, ha sido en los años 2000, cuando la République, igualdad, libertad, fraternidad, se ha mirado en el espejo y ha visto las monstruosidades que no eran ni los nazis, ni eran los fascistas italianos, ni eran los fascistas rumanos, sino que eran ellos, la república progresista, jacobina y todo eso, la que había hecho todas esas monstruosidades en las colonias. ¿Y qué monstruosidades habían hecho? Pues mira, habían hecho monstruosidades como en 1931, la gran exposición colonial de 1931, que España no quiso participar, la España de entonces, porque ya había tenido la Expo Iberoamericana y porque había una tensión con Francia bastante grande, en la cual muchos pueblos fueron situados en jaulas y en espacios, no jaulas exactamente, pero sí como apartados, y los niños iban y les tiraban cacahuetes, les tiraban, mira, ahí están los dinkas, ahí están. Eso se le han llamado hoy día zoos humanos, zoos humanos. Más curiosamente, esa exposición universal está al lado del zoo, el zoo de los animales salvajes. Es decir, que estaba el zoo de los animales salvajes y al lado estaba el zoo de las personas. Entonces, realmente cuando Francia ha descubierto lo que habían hecho en Argelia, lo que habían hecho en las colonias, que no se diferenciaba en nada de lo que hacían los nazis en su territorio, pero a diferencia de los nazis, ellos eran un sistema validado por la Revolución Francesa de 1789, se quedaron horrorizados. Entonces, aquí tenemos el Palacio de las Colonias, abajo, un bajorrelieve del Palacio de las Colonias, que vemos ahí, que se ve por lo típico, los vietnamitas trabajando como mulos y todo eso, y entonces resulta que ya en plan moderno pues lo han querido convertir en una cosa que es la ciudad de la inmigración.
Es decir, de lo contrario, o sea, el edificio es un edificio absolutamente colonial que patrimonialmente debe ser conservado, pero de ahí a transformarlo justamente lo contrario es muy violento, porque es que entra ahí, estás debajo de una... Y otro hecho importante es que en 1961, otro descubrimiento, quizás lo tenga que haber puesto antes, es que el 17 de octubre de 1961 se produce lo que se llama la Batalla de París, y es que la policía francesa, la gendarmería, hay una manifestación de argelinos, los rodean y los detienen, no hay cámaras delante, y al día siguiente el Sena aparece lleno de cadáveres. Se calcula entre 100 y 200, incluso hay gente que habla de más, cadáveres de argelinos que entonces, por un motivo, entonces claro, no estamos hablando de la Alemania nazi, estamos hablando de 1961, 7 años antes del mayo del 68, en una república gobernada por De Gaulle, democrática, y entonces resulta que los argelinos son exterminados delante de Notre Dame, porque está enfrente del Isle de la Cité, no fue en un barrio marginal, fueron atrapados y en una cosa que llaman ellos una ratonada, y llevados de las pocas fotos que hay en autobuses y eliminados como hubiesen sido en un campo de concentración, en el centro de París. El editor Max Perrault y el periodista que escribió el primer libro, que se llama Jean-Louis Einaudi, investigaron las tumbas anónimas en los cementerios y entonces se dieron cuenta que había habido pues una matanza, ¿no? Y el libro fue prohibido, el libro de Jean-Louis Einaudi, y solo en los años, con motivo del cincuentenario, en el año 2001, que yo estaba en París, este tema se sumó y entonces la alcaldía de París le puso una placa en el lugar donde habían sido muertos los argelinos. Entonces los franceses, de las pocas imágenes que hay de aquella ratonada, ¿qué es lo que ocurre? Los franceses descubren que no son los malos nazis, que ellos han hecho en las colonias atrocidades como la tortura en Argelia, pero que en el centro de París ha ocurrido lo mismo. Entonces esto nos pone en cara a cara de una problemática muy densa. Cómo la antropología, y ya termino, ya sí que es verdad que termino con esto, cómo la antropología puede contribuir a clarificar toda esta fenomenología que nos intranquiliza. Porque lo lógico es que nosotros ahora dijéramos, los malos son, claro, es que vemos ahí a un Hitler que sale, vemos a un señor, a un Trump que está ahí, están ellos ahí, nosotros aquí, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a eso? Evidentemente, hay una razón fundamental. La antropología ya no es buen salvajista, no creemos que la humanidad sea buena por naturaleza, que le quitamos las cosas y que vamos a volvernos todos buenos. Al contrario, se piensa que la humanidad tampoco es mala por naturaleza, es corruptible por naturaleza. Corruptible, es decir, que puede corromperse y se va a corromper y hay que poner los mecanismos para evitarlo. Mecanismos morales, no legales. Mecanismos, yo no incido, porque con lo que está cayendo, es decir, en más mecanismos legales, si tenemos más mecanismos legales que ningún país, es morales. Es decir, hablo como un sacerdote de los antiguos, o como un ilustrado chapado a la antigua, mecanismos morales que actúen de cortafuego. Entonces, la antropología podría ser una escuela realmente de ethos, de ética muy importante, porque compara pueblos y compara culturas y es naturalmente plural, es decir, tiende a dar la voz a los otros, los niveles jerárquicos están muy, muy diluidos. No me he caído del guindo, quiero decir, no todos los antropólogos tampoco son iguales, también es cierto, pero sí he de decir que yo por las universidades que he pasado, que son unas cuantas en Norteamérica, en Italia, en América Latina o en todo eso, siempre que me he encontrado antropólogos, casi siempre, hemos respirado por el mismo pulmón, casi siempre. A veces, ha habido algún sociobiólogo oculto, pero no suelen dar la cara fácilmente. Entonces, claro, esto nos explica
que la antropología y el compromiso democrático es un hecho innegable. Le voy a decir una cosa, se puede hacer ciencia bajo una dictadura, se puede hacer determinadas ciencias humanas bajo un sistema autoritario. Nunca se podrá hacer antropología, nunca, jamás, bajo un sistema dictatorial, porque saben perfectamente que bajo una dictadura no es posible, porque nos hace falta la libertad, que es el magma en el cual podemos investigar. Si no hay libertad, no podemos hacer antropología. Voy a terminar con el ejemplo. En Marruecos hay antropólogos, pero la mayor parte están en Aix-en-Provence, en Princeton, yo los conozco. Hay algunos allí, pero claro, si tú vas a hacer una película, tú tienes que pedir, yo la he hecho 2 películas en Marruecos, tienes que pedir permiso al Ministerio del Interior, tienes que mandar el guión, si tú vas a hacer una película en Francia, no te van a pedir el Ministerio del Interior por el momento, no te va, o en Portugal, no te van a pedir el guión ni te van a pedir nada de esto. Esta es la gran diferencia que hay. Entonces, en consecuencia, yo desde hace muchos años he establecido lo que Antonio decía, insobornables, por un sentido, porque la disciplina que practicamos no se puede ejercer, por eso no hay más remedio, ¿sabes? Es que es un dictum, ¿no? El ser insobornable no es un mérito, es un dictado, ¿no? Entonces, por eso Antonio me conoce desde que éramos jóvenes, yo opté, después del compromiso político, por el compromiso weberiano con la antropología. O sea, es decir, como dice Pierre Bourdieu, el compromiso con el saber, no el compromiso con la vida política. La respeto, pero yo mi compromiso, el compromiso de los antropólogos es con el saber, con el saber crítico, con el saber crítico. Y ya está, bueno, espero que no haya sido muy pesado. Bueno, ahora, si quieren, hablamos o abrimos un diálogo.